Hola, buenas noches, noche del lunes, 9:30, estamos aquí en Pulso Rival, una semana más. Y este programa que tenemos hoy es un programa muy interesante porque vamos a tocar un deporte que no hemos hablado hasta ahora y que a mí personalmente me gusta. Nunca lo he podido practicar, pero gracias al invitado que tenemos hoy creo que nos va a poder dar unas nociones de la materia. El deporte es el surf. Es un deporte, además, que aquí en Asturias, bueno, tiene bastante buena acogida y queremos conocer un poco los entresijos. Como es un deporte que me interesa mucho, a partir de ahora vamos a hacer un programa al mes en el que iremos contando pues, varias cosas, desde las mejores olas, playas para surfear en Asturias, mitos del surf y todo ello acompañado, desde luego, con las mejores imágenes. Así que, sin más dilación, voy a presentaros a nuestro invitado y a partir de ahora colaborador de la cadena, Juan Istillarte, free surfer. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de venir aquí a presentar un poco el surf y aquí estoy a disposición vuestra para deciros todo lo que pueda ayudar. Claro. Mira, estamos viendo ya en pantalla, ya un poco para empezar con el salseo, estamos viendo imágenes de Juan, de nuestro invitado, porque no quiere, aquí, a ver, todo el mundo dice, no, es hacer surf, no. Este chico hace surf, como estáis viendo en las imágenes, y lo primero que te quería preguntar en la presentación, Juan, free surfer. Un poco para los que estamos así perdidos, ¿qué significa? Sí, bueno, free surfer viene a ser el surfista más o menos que surfea por su cuenta. Bueno, suelen ser surfistas que en muchas ocasiones son patrocinados, en otras no. Cuando son patrocinados, pues bueno, mucho mejor porque les pagan los viajes durante toda la etapa que hagan. Claro. Y por todo el mundo. ¿En tu caso estás patrocinado por alguna marca? O? No, en mi caso soy free surfer, o sea, hago surf por mi cuenta, viajo por mi cuenta, pero bueno, el dinero de los viajes va por mi cuenta también. ¿Has competido en alguna, porque estoy viendo ahí alguna clasificación, ¿has competido en algún torneo? Sí, sí que he competido en alguna competición por ahí, pero bueno, más que nada para empezar, para ir cogiendo un poco de ritmo, porque me gusta, siempre me gustó, y por ir probando, me gustan las nuevas experiencias y me encanta este deporte, y ¿por qué no? Claro. Intentarlo. Yo he de confesaros que cuando tenía 15 años a mí me encantaba el surf, pero me gustaba más que nada el postureo, ¿no? Yo veía a esos chicos rubios, ¿no? Veía a esa gente que llegaba allí con las tablas, las planchaba allí en la playa, las chicas que no hacían más que juntarse a ellos, pero he de reconocer que yo lo único que tenía de surfer era la carpeta forrada con las imágenes, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí a Juan para que nos explique un poco en qué consiste este deporte. Tenemos también una tabla, no sé si la vemos por aquí, una vez que dejemos de ver las imágenes que te veo ahí, además, molan las fotos. Estas fotos que estoy viendo a mí me gustan. Muchas gracias. Y aprovecho para decir que el fotógrafo es, en la mayoría de ellas, MacPhoto Universe, tiene un Instagram, claro. Es ese, y bueno, es Marco que bueno, es muy buen chico y me ha hecho unas fotos ahí y estoy muy agradecido a él y suelo contar con él para muchas fotos. Voy a hacer lo primero, voy a hacer las típicas preguntas que en casa os estaréis haciendo, que es leyendas del surf, estos mitos. Por ejemplo, hacer surf es caro, es para pijos, esto que se suele decir, no, es que es un dineral. ¿Se puede empezar con poco dinero a la gente que le guste? Yo en mi caso puedo hablarte de mi experiencia y creo que sí, ¿no? A mí siempre me llamó la atención y estoy contigo también, que empecé también con esas carpetas, con esas fotos como tú. Sí, sí, sí. Y poco a poco me fui enganchando. Entonces, nada, un día pues había ido con mis padres a una playa, Peñarronda puedo decir, aquí en Asturias, y me llamó la atención, había renting y cogí, probé. Me encantó y dije, pues me compro un equipo, ¿sabes? Y empecé desde aquella. Claro. Otra de las leyendas urbanas es si se liga mucho siendo surfista. Yo sé que estás felizmente casado con una colaboradora de la casa, sí. con Isabel, pero... Aprovecho a darle, por cierto, un abrazo y un beso a mi mujer, Isabel, hola. que nos estará viendo seguro. ¿Se liga siendo surfista? Bueno, a ver, yo no sé si ha sido por ser surfista o por echarle cara, pero yo creo que un poco a lo mejor las dos cosas, ¿no? Sí, ¿no? Luego, además, chico rubio, ojos claros. No todos los surfistas entiendo que son del palo como tú, los habrá de todas las clases, ¿no? Por supuesto, y mismamente están los surfistas brasileños que son súper conocidos y bueno, hay una corriente que se llama Brazilian Storm, que es la tormenta brasileña, y ahí surgiendo los mejores surfistas del mundo. De hecho, en 2014 y 2015, si no me equivoco, Gabriel Medina, Adriano de Souza, campeones mundiales de surf, y ni tienen pelo rubio, ni ojos claros. No cumplen, digamos, con los cánones establecidos, ni tienen rastas, tampoco, que está bien un poco lo típico. Exactamente, el surf es para todas las personas, cualquiera que quiera probarlo, está abierto. Claro. Mientras que nos van buscando en realización las imágenes de la playa de Rodiles,
que son unas imágenes súper chulas que tenemos y vamos a ver a continuación. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la última playa en la que has surfeado? O la última referencia que tienes así más o menos. Sí, pues mira, yo que vivo en Gijón, pues surfeo ahora en invierno, que es un poco bahía, ¿no? En San Lorenzo, entonces necesita que entre bastante mar, y en invierno con las grandes marejadas, pues siempre se puede surfear por allí. Hay varios sitios por Gijón donde surfear. Mira, tenemos ahora, Juan, las imágenes, creo que son de la playa de Rodiles. Rodiles, sí, exactamente. ¿Qué nos podrías comentar un poco de esta playa? Si los Pues, accesos, por ejemplo, si yo te quiero ir en coche y demás. Pues es una playa de ría y como todas las playas de ría, pues es mejor surfear en marea baja hasta media marea y bueno, se entra remando por el lado de la ría hasta el pico. Porque si no, claro, si hay mucho más sería imposible remontar todas las olas, te estarían cayendo las series y bueno, sufrirías mucho para poder llegar hasta el pico. Claro. ¿Estas imágenes, por ejemplo, que vemos, son olas normales de un día cualquiera o hay bastante? Bueno, son buenas olas, son de un día de buenas olas. No sabría decirte porque en esto del tamaño hay diversas opiniones, ¿no? Pero una ola buena, surfeable, que da para hacer maniobras, incluso tubos, algunas secciones. Sí. Y me parece que muy bien. ¿Cuál es la ola más grande que has surfeado? De tamaño, por ejemplo, no que hayas sé dicho tú, me da un poco de miedo esto. Yo creo que cerca de 2 metros por ahí, que claro, 2 metros no son 2 metros, quiero decir, 2 metros en el surf es mucho más, porque se mide por la parte de atrás de la ola. Entonces digamos que bueno, es como 2 personas más o menos de alto. Estoy viendo ahí las imágenes. ¿Es peligroso el hecho de que puedas encontrarte en algún giro con algún compañero o demás? Porque entiendo que la quilla corta, ¿no? Puedes tener algún problema. Sí, de hecho hay que tener cuidado con esto porque, bueno, para eso hay unas normas en el surf, para hacer el surf con seguridad. Y, por ejemplo, el surfista que está más en el pico donde rompe es el que tiene la prioridad. Los demás deben conocer también esas normas para evitar accidentes. Claro. Vamos a hablar también, en esta etapa del surf, mientras que vamos buscando las imágenes de Andy Irons, nos gustaría conocer a leyendas del surf. En el programa de hoy vamos a empezar a hablar de Andy Irons porque, bueno, nos dejó, creo que en el 2010, y acrecentó un poco la leyenda, ¿no? El hecho de que haya fallecido, entiendo que joven, no sé muy bien la edad a la que 32 años creo que era. Tenía toda la vida por delante y... Bueno, de hecho, había dejado a su mujer embarazada y esperaba un hijo y todo. Tuvo una vida complicada, me comentabas. Sí, fuera de esta cámara. es, digamos, la otra cara del surf a veces, ¿no? Como todos los deportes, que a veces pues la presión, los medios, el estar triunfando, pues si no tienes cabeza para llevarlo, luego también que puedas tener problemas personales, ¿no? Yo tampoco sé la vida del personal, sé lo público, ¿no? Pero estabas expuesto quizás a mucha presión, ¿no? Pero sí, estaba bastante expuesto, yo creo. Tenía mucha presión porque coincidió en la etapa de Kelly Slater, que es el 11 veces campeón del mundo. Para la gente que no lo sabe en casa, eran un poco los rivales, digamos, enemigos íntimos, ¿no? Eran un poco los dos grandes y esos referentes. Que te comentaba que era un poco como el Cristiano Ronaldo y el Messi del surf. Exactamente, se podría hacer la comparativa perfectamente, sí, sí. De hecho, bueno, Andy Irons hizo 3 campeonatos del mundo, ganó 3 y bueno, era un digno competente. De hecho, hay gente, dividió un poco la comunidad del surf por ese sentido, porque unos eran más de Kelly, otros más de Andy. Bueno, los dos son grandísimos surfistas, cada uno con sus vidas y bueno. Claro. Otra de las cosas que vamos a hablar en este programa de surf es sobre un poco los materiales, los componentes que tenemos dentro del surf. Hemos tenido la suerte de que Juan nos ha traído una tabla de surf. Y queremos ver un poco las partes de la tabla, Juan, así un poco por encima, para la gente pues, que no sepa. Ojalá, cógela sin ningún problema. Okay. Pues mira, esta es una tabla mira, acércate por aquí, ponte cerca del plasma y nos las enseñas como si la tuvieras ahí a la gente, ahí enfrente. Sí, pues mira, esta tabla es shapeada por Yusuf Rahim, que es un shaper. Shaper es el que hace las tablas, brasileño, que está aquí afincado en Gijón, que es yo particularmente en el confío, ¿no? Son tablas de muy buena calidad, su resina, su foam, que son partes de la tabla. Y bueno, para no entrar en mucho tecnicismo, porque habrá gente que esté empezando todavía, pues podría deciros, mira, la parte de aquí de arriba de la tabla es el nose, es lo que llaman el nose. Luego está la de abajo, que es el tail, que hay diversos tipos de tail según las olas que vayas a surfear. Si son olas más huecas, más potentes, pues se suele llevar round pin. Y si suele ser olas más normales, high performance, pues squash. Y en este caso pues es un poco híbrido porque al final también tiene volumen aquí que te permite también salir bien en la ola. Y luego pues esta otra parte serían los cantos, que también pues si quieres hacer un surf bastante lineal, bueno, de carving, pues ahí ayuda bastante, unos buenos
quedan todos bastante tirados, afilados y nada, pues más o menos... Y luego, por ejemplo, esto de aquí abajo, que estoy viendo negro, que no tengo ni idea de qué es. Ah, esto es el deck, el grip. Sí. Es para pisar bien atrás porque al final pues esto lo usas para campeonatos high performance, campeonatos donde o para surfear en el día a Para que día. nos hagamos una idea en casa, ¿dónde pondrías los pies? Los pies, mía. Para- Más o menos, aquí está bien, más o menos. Sí, sin problema. Un pie iría aquí, lo más atrás posible, ¿Sí? aquí, para los giros, y el otro más o menos por aquí, sin abrir demasiado. Pero bueno, luego cada uno un poco más adelante, atrás, más o menos sería aquí. Así, más o menos. Claro. Esta tabla que me comentabas, por ejemplo, para aquí, para Asturias, nos valdría. Sí, esta tabla es bastante polivalente, de hecho puedes surfear con ella desde la rodilla hasta 2 metros más o menos. Y está muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento con ella y bueno, con el Shaper, que es un gran amigo, por cierto, y aprovecho también para darle un saludo a Yuti. Claro, quizás en el futuro lo podremos tener en el programa, tenemos que estar ahí un poco con las relaciones demás. Me gustaría, sobre todo, para que nos explicara un poco la fabricación. Mientras que nos vais buscando en realización el vídeo de The Doc, que es un vídeo que tengo especialmente preparado, te quería preguntar, por ejemplo, para empezar a surfear, ¿necesitas estar inscrito en alguna federación o necesitas un...? Bueno, sí, para ver si quieres competir, sí. Suelen exigir la federación. Si estás en Asturias, por la Federación Asturiana, la federación de tu respectiva comunidad autónoma. Claro. Yo, de hecho, estoy federado y además tienes un seguro médico que es muy interesante, te ayuda bastante a la hora de cualquier accidente y cualquier cosa que pueda pasar. Una responsabilidad civil, por si acaso haces daño a algún otro participante o tengas que cubrir. Que hay una responsabilidad y alguien que te cubra. Bueno, tenemos aquí las imágenes que el otro día, este fin de semana, he estado documentándome. Esto en concreto es en... Mola muchísimo. Es en Asia, no sé qué país en concreto es, y entonces es una especie de plataforma que han colocado en el agua, ¿no, Juan? Sí. Explícanos un poco. ¿Y, Sí. y qué es lo que hace la gente? Sí, bueno, esto es de la peña de Volcom. Volcom es una marca de surf, para los que no lo sepan, que ya es bastante conocida y bueno, lleva deportes de riesgo como skate, como surf Claro. y otros más. Y bueno, siempre están intentando innovar, ¿no? Hacer cosas nuevas para agachar a la gente. Es gente que bueno, hace muchas locuras por ahí también, para patrocinar a los pro surfers que tiene también la marca. Y esto es una especie de flotador que han puesto ahí en la ola, que en vez de remarla, pues se van corriendo y se tiran, o sea, ahorran el remar la ola, digamos. Claro, aprovechas la dimensión de la plataforma para... Mira qué salto estamos viendo ahí. Sí, 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 locos, muy locos. Claro, entiendo que es gente profesional, Sí. los que estamos viendo ahora mismo, o sea, son Sí. gente que se dedica a ello y demás. Exacto, son gente patrocinada por Volcom, como te digo, y nada. Mira, hablando del tema de los patrocinadores, ¿se puede vivir del surf? Aquí, por ejemplo, en Asturias hay gente que viva del surf. Sí, bueno, de hecho hay mucho mercado ahora, tanto como escuelas de surf, como gente que está sponsorizada y está intentando hacer carrera en el surf, gente que está pues compitiendo a nivel del WQS, que es como si dijésemos la segunda liga en el... Como en la el- segunda división. Sí, exacto, que es lo que te permite clasificarte para la primera, que son los top 25. Y Claro. hay gente que corre, digamos, esa segunda liga, los campeonatos sobre todo de aquí de España, de Europa, y bueno, intentándola ahí. Hay gente que está dándole muy duro y hay mucho nivel por aquí, por Asturias. ¿Tenemos alguna playa que entre dentro del campeonato? Por ejemplo, hay una playa aquí en Asturias, no me acuerdo cómo se llama. Que entra- Tapia. La de Tapia. Sí, Esa, por ejemplo, está dentro del circuito. Explícanos un poco. Esa playa, yo creo que he visto alguna prueba de campeonato de España, ¿puede sí, ser? O... sí, pertenecía a una de las paradas antes del campeonato mundial. Ah, de campeonato. Sí, ahora bueno, es más bien un campeonato regional, pero tiene tanta fama y tanta historia que siempre se acercan surfistas internacionales, profesionales a competir. ¿Y es buena esa ola? ¿La has cogido alguna vez? Sí, sí, es una ola bonita, es una ola de izquierdas normalmente y de playa y sí, muy surfeable, está muy bien. Claro. Bueno, mientras que nos vais buscando un vídeo que tengo ahí preparado del ataque del tiburón, te quería preguntar, Juan, ¿algún incidente, percance que has tenido, alguna herida, alguna lesión y demás? Entiendo que durante la práctica de este deporte pueden surgir contratiempos, ¿no? Sí, bueno, siempre te puedes hacer algún corte con las quillas, siempre estás en un medio natural que no es nuestro medio, ¿no? Como digo, que como decimos todos, porque nosotros vivimos en la tierra, en tierra firme normalmente, Claro. entonces... Ahí sí, tenemos las imágenes del surfista que se llamaba... Bueno, Big Fanning. Big Fanning. australiano. Y vamos a ver cómo está pidiendo, creo que está pidiendo ahí Auxilio. auxilio. Sí, sí, esto bueno, fue muy heavy porque estaba en medio de la manga y esto nunca me había pasado, además yo lo estaba viendo en directo y de repente bueno, empezó a pitar la sirena, la bocina y digo, si todavía no acabó la manga. Claro. Y enfocaron y bueno, una aleta de tiburón enorme, porque esto es en Sudáfrica, en el spot de G-Bay, y ahí hay muchos tiburones blancos.
Y bueno, pues nada, un sustísimo que imagínate. ¿En tu caso te has encontrado con algún animal en el agua que te haya hecho o has sabido de alguien que se haya encontrado? No, la verdad no he pasado de peces pequeños, pero sí que la verdad tengo una anécdota que estábamos en Pantin, en el campeonato del mundo también, con unos colegas y de repente decimos, pero ¿dónde está Johnny y tal? Y salimos y tal, tío, desapareciste y tal del agua. Sí. Y dice, no, tío, es que había ahí un marraso, una raya, no sé qué decía, y al final no sabía si había un marraso, un tiburón blanco. El caso es que abandonó luego por precaución también, claro, Sí, lógico. se asustó y tal, tampoco, bueno, fue un amigo que nos acompañó para surfear, no surfea mucho, pero bueno, fue una anécdota un poco. Me comentabas que hay mucho compañerismo dentro del surf, porque a veces he visto imágenes que hay mucha gente igual cogiendo la misma ola y Sí. que dentro de ese caos que pueda haber, Ajá. siempre hay alguien que tiene la voz cantante que es el que está más cerca de la rompiente. Explícanos un poco. Exacto, hay unas normas, unas reglas, unas prioridades que, por ejemplo, tú cuando estás en el pico de la ola, cuando estás más cerca de la rompiente, digamos que ese es el que tiene la prioridad para coger esa ola y el que está al lado ya no la coge. Claro. Esto se hace por seguridad, como te dije antes, porque si los dos entrasen podría chocarse, haber un accidente, bueno. De hecho, bueno, yo aprovecho para decir que he tenido un accidente una vez también, que así se portó muy bien, porque íbamos los dos surfeando, ¿no? Y a veces la ola pues puede abrirte de los dos lados y íbamos, que nos cruzábamos. Y al salirnos, Salimos salimos... un poco puede abrirnos, que yo Sí. por ejemplo no me hago la idea. ¿Cómo es abrirse por los dos lados? ¿Que puede romper de izquierdas y de derechas y luego se junta o cómo es? Sí, luego se junta, a veces da la ocasión. ¿no? Vale. En las olas de playa no hay un pico a veces estable, siempre igual, que eso es otro tema que podríamos hablar. Sí. Olas de roca, olas de reef, olas de playa. Las olas de playa a veces son cambiantes, son picos que van cambiando y puede darse que rompa de esa manera, ¿no? Y eso, pasó eso, que él venía por aquí, yo venía por aquí, los dos fuimos a salir por el mismo lado y Sí. entonces yo al intentar rectificar en el último momento para no chocar, me pasó por encima y me hizo un 7 en el culo así de... Claro, hay que manual. explicar que lo que veíamos antes, que es la tabla de surf, por la parte de abajo tiene una especie de... son cuchillas, ¿no? Sí, vamos, es que son como si fuesen cuchillas, porque eso corta, vamos. Que aunque lleves el traje, te pasa Sí. por encima. Eso corta como las chorizas y los morcillas y lo que cuadre, vaya. ¿Y alguna vez te has enfadado con algún surfista? Quiero decir, ¿o has tenido algún pique o alguien que diga, "Joder, este se está pasando un poco de listo"? Está... ¿Qué digo, lo políticamente correcto o lo que, o la verdad? A la gente le gusta un poco de salseo, Juan, le gusta un poco de... Bueno, pues Tampoco sí. queremos que te ganes enemigos en el programa, pero quiero decir, sin dar nombres, Hombre, yo veo el surf como compartir, como pasarlo bien, en realidad y todo, pero todos podemos en algún momento pues estar un poco nerviosos porque hay mucha gente, en verano sobre todo es muy concurrido, viene gente de Madrid deseando pillar playa, que no están de verla, Claro. tal, se junta ahí la pifioste, ¿no? Y a veces pues dices tú, joder, no he pillado muchas horas y estás ahí como, va, pero intentas eso, coger calma y decir, bueno, ya me tocará, ya me llegará la mía, ¿no? Claro, mientras que Carmen me prepara gustosamente en realización las imágenes de Andy Irons, te quería hacer una pregunta, Juan. ¿Has pasado miedo alguna vez dentro del agua? ¿O con algún Sí. revolcón o algún momento que digas tú, hostia, Sí, cuidado? sí, la verdad que sí, que 3 o 4 veces, sobre todo en olas así de roca, de intentar bombear, porque a lo mejor surfeas la ola y fuerzas, ¿no? Bombeas para seguir. Y una vez lo hice y había rocas al otro lado Sí. y me esperaba una losa entera de roca y me eché hacia atrás contra la ola y conseguí librar bastante, pero la verdad que me metí por un canal lleno de rocas que lo pasé un poco de miedo, digamos. Y estas imágenes que hemos visto seguramente cuando te caes y te da el revolcón la ola, que supongo que debajo del agua estarás que no sabes ni dónde está el techo, dónde está el cielo, en esos momentos también tiene que ser complicado, ¿no? Sí, es como muy... te pones tenso, nervioso, porque no sabes lo que va a pasar. Tú realmente no conoces eso como el pasillo de tu casa. Estás en un entorno que no conoces, no sabes si hay rocas más afiladas, menos afiladas, dónde hay más calado, porque claro, es muy importante meterse en sitios donde se conoce. El fondo, claro. Sí, el fondo. Y si no has estado nunca, hablar con la gente local de allí, informarte bien y tener mucho cuidado, porque a veces, como a mí, que era una playa que yo conocía y sabía cómo había que entrar y todo, pues te pueden pasar cosas. Entonces, Claro. precaución. Siempre precaución a la hora de meternos en el agua y me parece muy bien lo de preguntar a la gente local porque nadie mejor que los que hayan vivido desde pequeños esa playa te pueden asesorar un poco de los peligros y de las... Estamos viendo las imágenes, por fin, de Andy Irons. Sí. Explícanos un poco qué es para ti Andy Irons. Andy Irons para mí pues una leyenda del surf, es increíble. Yo desde que empecé a investigar un poco, cuando me empezó a gustar más el surf, sobre los surfistas más buenos, pues bueno, es un referente de los mayores que tengo, ¿no? Porque su surf lo dice todo. De hecho, me quedo con una frase que dijo, ¿no? Que surfear era como sentirse lo más cerca del hombre besado por Dios. Claro. Y bueno, yo que aprovecho de decir también que soy creyente y cristiano, pues, y que he surfeado,
Pues sí, te sientes como, no sé, como si te estuvieran bendiciendo. Como ¿no? contacto, ¿no? Sí, como contacto con la naturaleza. Es impresionante, es impresionante. Me de interesa verdad. un poco, Juan, también el tema de los movimientos. Quiero decir, los trucos están ya. No hay gente que invente trucos. Está todo inventado en el surf, quiero decir, maniobras, movimientos y demás. Está todo, Bueno, está todo escrito. Siempre, a ver, se está innovando siempre, ¿no? Y siempre sale gente haciendo cosas nuevas, giros más radicales, giros con más rotación. Bueno, además ahora hay sistemas para medir los giros y todo, que los instalan en la tabla y te mide el giro completamente. Claro. Dicen que quieren incorporarlo también en próximas competiciones para medir mejor, para puntuar mejor, para ser más justos. Que sería un poco como el VAR en el fútbol. Alguien que te mida exactamente el giro que haces, además, que lo Exacto. controle, que no sea solo un juez, sino alguien que. Una cámara, ¿no? Una que, cámara. que diga el ángulo de rotación fue exactamente pues, 75 grados. Que no tal. quede a criterio de un juez, sino que realmente se sepa el. Sí, Claro. que el juez que esté ahí para dictaminar un poco lo que es el estilo, la fluidez y tal, y luego también el tecnicismo más exacto, pues... Claro, estamos viendo ahí un tubo, el famoso tubo. Juan, ¿qué se siente? ¿Has cogido un tubo alguna vez? ¿Has estado dentro de un, aunque sea pequeñito? Bueno, yo, que te tape un poco y eso sí, pero no mucho, o sea, grandes tubos como estos cracks, jamás. Pero sí que te tape un poco, meterte y frenar un poco la ola para que te tape y eso. ¿Y qué se siente en esos momentos? Yo a veces veo, joder, estás ahí dentro que no sabes realmente dónde está, dónde acaba, ¿no? Supongo que verás Increíble. como una especie de agujero. Te sientes como, no sé, como abrazado por la naturaleza y es impresionante, engancha. Todo esto engancha muchísimo. Luego dentro de los giros y demás hay aéreos, ¿no? O no sé cómo se llama, o saltos. Sí, aéreos, sí. Sí, sí. Bueno, es el surf más progresivo que existe también, que en los últimos años ha cogido mucha fuerza. Y bueno, ahora un surfista completo, además de tener unas buenas líneas, como las que tenía Andy Irons, que son las mejores líneas del mundo, Sí. pues un surfista, como te digo, completo, pues también haría aéreos, giros en el aire. ¿Hace falta, que no lo hemos hablado, y bueno, lo hablaremos en sucesivos programas, estar potente físicamente para hacer este deporte? Hombre, cuanto más físicamente mejor estés, te va a ayudar. Por ejemplo, para remar una ola que a lo mejor tienes una tabla más fina y lo vas a agradecer a la hora de surfear, pues necesitas una buena remada, ¿no? Pues, por ejemplo, natación te puede ayudar también, o entrenar muchas veces a surfear. también. Claro, otra de las cosas que he estado indagando y demás es que es un deporte relativamente duro en el sentido de que muchas veces dice la gente, nada, surf, voy a la playa, Buah. cojo un par de olas, me como un Sí. bocadillo y demás. Sí. Bueno, a ver, habrá pri- días que llueva, habrá días que haga frío, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco que no es tan fácil, ¿no? Como lo pintan. El primero yo, o sea, yo veía el surf como diciendo, entretenerme, divertirme y eso es lo principal del surf, sí, pero una vez que empecé a meterme y olas más grandes y tal, dices tú, joder, esto desgasta, esto, bueno, tienes que comer bien y estar fuerte porque Claro. desgasta muchísimo. Y bueno, sí, neoprenos también, aquí en Asturias en invierno tienes que ir bien abrigado, con un neopreno de 4,3 milímetros por lo menos, y luego ya en verano, perdón, puedes ya bajar a un 3,2 o incluso días buenos de julio o agosto, no sé, quitarte lo de arriba o yo qué sé, un traje de baño. Claro, hablando del neopreno, ya la última pregunta, porque me dicen en realización que tenemos poco tiempo. Ajá. ¿Os hacéis pis dentro del neopreno? Que es, seguramente, no te rías, pero seguramente en casa lo habéis pensado, Sí. son muchas horas, ¿no? Ajá. Dicen que, por ejemplo, gente que hace pesca submarina, yo sé Sí. que lo hacen, porque son muchas horas y demás. Obviamente, ¿no? ¿Quién puede decir que estás 5 o 6 horas en el agua y no te meas encima? Yo, a ver, a veces me he pegado baños de 2 horas y he salido partido en dos por aguantar. Pero muchas veces cuando, sobre todo, sabes que vas a estar 3 o 4 horas, pues inevitablemente o te rompes o meas. Y con esta última pregunta acabamos, que sepáis que Juan es un tío que se moja en todos los aspectos y que todas las preguntas que le hagamos no va a rehusarlas y las va a decir. Se nos acaba el tiempo, chicos. Me ha encantado tenerte aquí, Juan, en el programa. Muchas gracias, gracias por la confianza. Te agradezco la colaboración. Espero tenerte a partir de ahora una vez al mes. Vamos a tocar el tema del surf, que es un tema que me apasiona. Creo que es un tema muy interesante para todos los que estáis en casa y agradecerte sobre todo tu compañía aquí en los estudios. Encantado de haber venido y lo mismo, es un placer para mí. Muchas gracias, Juan. Y a todos vosotros, que os voy a contar, que muchas gracias por estar ahí. Como siempre, agradeceros vuestro apoyo. Que sepáis que tenéis el programa en YouTube. Aquellos que seáis un poco listos con el tema del ordenador, Pulso Rival, y ahí tenéis todos los programas. Y nada más, deciros que os dejo en buenas manos, os dejo con un juego de dos, no cambiéis de cadena, no hagáis tapping, un poco de publicidad para pillar algo en la nevera y seguir con nosotros. Y como siempre, lo que siempre os digo, muchas gracias, que seáis felices, o al menos intentarlo. Adiós.